Bueno, pasamos a otro tema que hemos anticipado al comienzo del programa y tiene que ver con los sofocones propios de la menopausia que deben padecer lamentablemente muchas mujeres. No sé si en todos los casos se da, pero lo cierto es que aparecen primero sofocones y después golpes como de frío. Y esos cambios tan drásticos en el clima, en materia del clima que sufre la mujer, son tremendos porque la exponen o la colocan en evidencia y en una situación muy incómoda frente al resto. Sí. Yo contaba la experiencia de una persona mayor que me acuerdo que estaba atravesando este momento de su vida y claro, toda la familia estaba en silencio, pero había que abrir las ventanas con todo, con 5 grados bajo cero afuera. Claro. Y entonces nos moríamos todos de frío, pero nadie decía nada y no sabíamos qué pasaba. Y era el problema que estaba atravesando esta mujer. Pero la Federación Internacional que aprueba los medicamentos en el mundo, que es de origen estadounidense, ahora ha aprobado un nuevo medicamento que no está hecho a base de hormonas para tratar específicamente los sofocones. Muy bien, que esté hecho a base de hormonas ya me parece algo interesante porque justamente no es contraproducente. Pero le vamos a preguntar... Claro, y este no está hecho a base de hormonas. Exacto, exactamente. Para que no tenga esa sobrecarga, porque cuando empiezan a aplicarle hormonas a la mujer, hormonas que el cuerpo naturalmente elimina durante la menopausia, también se producen algunas consecuencias. Eso lo vamos a preguntar a la doctora Marta Tutzer. Exacto, ¿no? Marta Tutzer, que ya está en comunicación con nosotros y le vamos a preguntar justamente sobre este medicamento, cuáles son las contraindicaciones, cuál es su beneficio o no. Marta Tutzer, ella es ginecóloga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Quería comentar de lo que estaban hablando recién, es que los sofocos ocurren en el 80% de las mujeres. Luego de la menopausia, que en la menopausia lo que se caracteriza es que uno deja de tener estrógenos. Los ovarios, que es nuestra fuente fundamental de estrógenos, dejan de producirlos y uno tiene una cantidad mínima que viene de otra glándula, que es la glándula suprarrenal. Y eso hace que tengamos síntomas que pueden ocurrir ya antes de dejar de menstruar. Ya el último año, ya cuando empiezan las irregularidades, podemos empezar a tener estos sofocos, esta sensación de calor y transpiración que ocurren de día y de noche. Lo que es más desgastante es el tema de los sofocos nocturnos, que no nos dejan dormir y eso ocurre, sucede una cantidad de síntomas por el hecho de no dormir bien crónicamente. Entonces uno pierde concentración, tiene mal humor, está deprimido, irritable, toda una serie de trastornos que pueden incomodar y alterar la calidad de vida de las mujeres. ¿Qué plazo ocupan en la vida de la mujer, doctora? O sea, recién nos hablaba de que inclusive previo a la menopausia pueden comenzar a aparecer. ¿Y hasta qué momento de la vida, una vez que ya se desencadenó la suspensión del periodo? Es bastante variable y no podemos determinarlo, pero antes decíamos que por poco tiempo desaparecían, pero los últimos estudios hablan que la media son aproximadamente 7 años. Wow. Que pueden ir un rango de 1 año hasta 14 y de hecho atiendo pacientes con más de 80 años que siguen teniendo síntomas vasomotores, como los llamamos, los sofocos, tuforadas, calores, que es el síntoma característico de la menopausia. Con lo cual es un tema bastante trascendente porque casi todas las mujeres padecemos estos síntomas. Algunos dejan de tenerlos al corto tiempo, pero otros los padecen durante mucho tiempo y algunos de los cuales tienen síntomas muy invalidantes, con esto que comentaba, esta sensación de calor, malestar, que les cuesta el trabajar, les cuesta dormir bien, y entonces necesitan alguna medicación. Lo más efectivo es el reemplazo hormonal, reponer lo que nos está faltando, que es el estrógeno. Pero bueno, si bien hay gente que digamos, no quiere utilizar estrógenos, o hay gente que no puede, que tiene contraindicaciones, por ejemplo, una mujer que tuvo un antecedente o un cáncer de mama, tiene contraindicado el uso de estrógenos. Entonces necesitamos distintas alternativas para estas mujeres, que no solo, digamos, el cáncer de mama, sino que hubieran gente que tuvo eventos cardiovasculares, que tuvo infartos, que tuvo un accidente cerebrovascular, que tienen trombofilias. Hay seria cantidad de circunstancias que hace uno que tenga contraindicado la utilización de estrógenos y tenemos que utilizar otras medicaciones que no tengan componente hormonal, que no tengan estrógenos, dentro de las cuales tenemos pocas armas terapéuticas y no son muy efectivas. Entonces cualquier descubrimiento o aparición de algo nuevo genera mucha expectativa porque lo que más se utiliza y lo más efectivo en este momento es la utilización de algunos psicofármacos
sobre todo antidepresivos, pero en dosis pequeñas, que no generan una acción antidepresiva, pero que tendrían un impacto sobre ciertos neurotransmisores que actuarían sobre los síntomas vasomotores. Pero ahora, con la aparición de estas nuevas drogas, que ya venían investigándose hace varios años, de hecho, en un congreso que estuve de menopausia ya hace 4 o 5 años, ya había una línea importante de investigación sobre estas nuevas moléculas que actuaban sobre centros distintos, sobre centros que se investigaron, que estarían por arriba de los niveles cerebrales que nosotros manejábamos antes, que llaman neuronas quispestinas o neuronas Kindi, que actúan sobre el centro termorregulador y sobre otros síntomas que estarían también involucrados con la aparición de la primera menstruación, cuando comienzan a aparecer los ciclos. Doctora, otro de los síntomas, más allá de los sofocos, ¿puede ser el sudor por la noche al dormir, la transpiración, por ejemplo? ¿Prestar atención a ese síntoma también? Sí, el sofoco, lo característico es una sensación de calor, y esto se genera porque hay un centro termorregulador que está en el cerebro, en el hipotálamo, que genera, digamos, un aumento de temperatura y se generan una serie de mecanismos para poder disipar ese calor. Entonces uno se pone colorado, se vasodilata y también, digamos, después tiene una sensación de frío. Y otro de las características de estos síntomas que se llaman vasomotores, que tiene que ver con cambios vasculares, es la sensación, la sudoración nocturna, que es lo que muchas veces hace que uno transpire a la noche, se destape, se enfríe, vuelva a taparse, genere conflicto con la pareja, abra las ventanas. Claro, porque eso, hablábamos de eso. Claro, a ver, la estigmatización que hay de los males que son propios de la menopausia por el tema de que los sofocones hay que compartirlos en un ámbito en donde hay otras personas que no padecen el mismo mal. Y claro, esos intercambios, lógicamente, son diferencias de temperatura muy, muy abruptas. Sobre todo, bueno, cuando estás en pareja y tenés estos calores por la noche, que es mucho sudor y te despertás porque ya te da frío de todo lo que transpirás y no es agradable tampoco para tu pareja. Entonces, digo, ahí ya se genera la discusión, la disconformidad, claro, es como los ronquidos. No sé, una forma de estar totalmente intranquila, incomodidad, te levantás, te cambiás de ropa, ya despertás a tu pareja, o sea, también trae conflictos que, bueno, habrá que tratarlos con psicólogos o terapia en pareja, ¿no? Para ver cómo el hombre puede llegar a entender también a la mujer esa etapa. Doctora, las isoflavonas de soja, ¿sirven para algo? Terminar la habitación, utilizar sábanas de algodón, utilizar nylon, utilizar ropa de cama, digamos, más fresca. Pijamas de algodón. Ropa para dormir fresca. Uno trata algunas alternativas y si no, cuartos separados. Cuartos separados. Casas separadas también, doctor. ¿Las isoflavonas de soja sirven para algo, doctora, que se venden en las farmacias? ¿Son de venta libre en las farmacias? Las isoflavonas de soja tienen una estructura parecida al estrógeno y actuarían sobre receptores estrogénicos. El tema es que en la mayoría de los países, salvo en Alemania, que tienen mucha supervisión por los entes reguladores, son de venta libre, con lo cual no se sabe si lo que dice que tienen realmente lo tienen, y las isoflavonas son muchas sustancias, con lo cual es difícil saber qué es lo que tienen y qué cantidad tienen. Las que funcionan más son algunas sustancias que se llaman genisteína y diesteína, que son las que tendrían alguna acción sobre los sofocos o sobre estos receptores estrogénicos. Pero, digamos, la verdad que la eficacia no es muy alta. Y claro, porque son de venta libre. Tiene una acción, digamos, placebo, porque si yo te doy alguna medicación y te digo que eso te va a mejorar, probablemente hay un porcentaje de gente que le mejora esto por un efecto, se llama efecto placebo, un efecto psicológico. Entonces, cuando hacen realmente trabajos grandes, donde es muy difícil comparar cosas iguales, porque no tienen, o sea, uno no sabe si dice lo que tiene cada envase, entonces uno no sabe si compara peras con melones o con manzanas. Pero cuando hacen estos estudios donde comparan un montón de trabajos, en algunos le da que tiene alguna eficacia, en otros que le da que tiene muy pobre eficacia. Cuando hacen el pool, el resumen de todo, les da como un efecto neutro.
O sea, uno no tiene tan claro si realmente son muy eficaces o no. Bueno, vamos a esperar los resultados. Con que uno tenga algunas bacterias en el intestino que hace que estas sustancias se activen. Pero no hay forma de testear estas bacterias intestinales que transformarían en un producto más activo a las isoflavonas de soja. A veces toman como digamos, dicen que como los orientales casi no tienen sofocos, pero los orientales comen cantidades industriales de soja y desde edades muy precoces. No podemos compararnos los occidentales con la alimentación oriental. Un día de estos, doctora, le vamos a preguntar sobre ese tema porque alguien hablaba acerca de las consecuencias que podían provocar en cuanto a los cambios hormonales en hombres y mujeres por el exceso en el consumo de soja. En algún momento se habló, y se habló inclusive de cambios en la fisonomía de ciertas partes del cuerpo. Así que un día de estos la vamos a consultar sobre eso. Hay un poco de fantasía ahí. Pero hay un poco de fantasía, ¿no? Fantasía, claro. Coman muchas hojas desde muy jóvenes. Y que nosotros no hacemos, y los orientales que se mudan al occidente ya cambian la alimentación y tienen, digamos, distintas patologías que quizás con algún tipo de alimentación tienen alguna prevención. Vamos a hablar del tema. Gracias, doctora Marta Tutzer. Muchísimas gracias por esta intervención en Bravas. Y, lógicamente, vamos a esperar el desarrollo de esta etapa experimental de este medicamento que ha sido aprobado y ver si llega a la República Argentina, porque eso también lo tenemos que ver. Aparentemente, digamos, el que está aprobado, que estuvo en fase 3 todo este tiempo en investigación, tiene una eficacia del 48%. Pensemos que las hormonas tienen una eficacia alrededor de un 80%. O sea, son menos eficaces, pero es algo nuevo y distinto, y es un arma más que uno tiene en la gente que tiene una contraindicación, o de repente gente que tiene más de 60 años y sigue teniendo síntomas, de los cuales nosotros comenzamos alguna terapia hormonal. Así que cualquier medicación que no sea efectivo para poder tratar a la gente que por algún motivo no puede utilizar lo que sería más efectivo, siempre es positivo. Gracias, doctora. Clarísimo. Los efectos que produce. Gracias, doctora, un placer. Bueno, nosotros acá adentro no tenemos sofocos, sino que tenemos frío.